Un saludo cordial, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este subprograma de profecía. Todos los sábados a la misma hora aquí estamos, como atalayas en el monte de Sión, aquí compartiendo verdades que de seguro han ayudado en la vida espiritual de cada uno de nosotros. El pueblo de Dios, gracias por apoyarnos y por estar nuevamente aquí. Hoy tenemos un tema interesante. Es parte de la serie Egipto en Profecía. Y ojalá que usted tenga su Biblia, sus libros de espíritu de profecía y esté atento a las noticias. Cómo hoy los eventos actuales cumplen la profecía. Antes de orar y pedir al Señor que nos bendiga, quisiera compartir con ustedes Mateo 24, versículo 6 y 7. Versículos muy conocidos, pero como nunca antes están alcanzando el clímax de su cumplimiento. La palabra de Dios dice así: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os preocupéis, no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Mas aún dice, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Y repite el versículo 8. Y todas estas cosas es principio de dolores. Al ver los eventos mundialmente, indiscutiblemente que oímos, tan lejos como tan cerca, rumores de guerras. Es una y otra guerra que estalla en esta esquina y en la otra, pero es interesante cuando es profético. Es de suma importancia cuando podemos ver que está escrito en profecía. Así que, con esto en mente, hermanos, quisiera invitarles a que nos arrodillemos y le pidamos al Señor que bendiga su palabra, que pueda iluminarnos y podamos gozarnos en las Escrituras el día de hoy. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de poder venir ante usted y suplicar su bendición. Que al abrir las Escrituras podamos encontrar la verdad presente, podamos encontrar aquello que nos muestre el camino a seguir y sobre todo nos ayude a entender los eventos que están tomando lugar a nivel mundial. Ojalá entendamos que estos son faros de un lado a otro, donde nos muestra y nos guía a la verdad de que nada de lo que está escrito ha dejado de cumplirse de acuerdo a la palabra profética. Bendiga a su pueblo, regálenos un espíritu de entendimiento, ayúdenos a llegar a la verdad que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, que podamos adquirir en toda esta enseñanza, la enseñanza de Cristo pueda proveernos vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta tercera fase de nuestro estudio, Egipto en profecía, hoy vamos a estudiar una profecía que le titulamos El liderazgo profético de Egipto. ¿Será para lo mejor o para lo peor? Y eso es lo que vamos a descubrir en la profecía. Hay incertidumbre, hay una situación increíblemente terrible en lo que es el liderazgo, el gobierno, la presidencia de Egipto. Y si usted no lo sabía, sépalo, de que esto no solo está en profecía, sino que el mundo está siendo afectado con estos eventos. Brevemente, para ubicarlo, en nuestro primer tema, que le recomendamos lo busque y lo vea en nuestra página, allí está el tema titulado Egipto en profecía. Y en esta sección aprendimos, solamente para que usted pueda tener un seguimiento
de lo que hemos venido analizando en las últimas semanas. En Isaías capítulo 7, encontramos que en el periodo de la era cristiana, y para que usted entienda esto tiene que escuchar ese tema, pero brevemente quiero nada más poner estas facetas del estudio para que usted pueda comprender el tema de hoy. Allí en el libro de Isaías capítulo 7, en el versículo 17, después de que en el verso 14 y 15 nos introduce a Emmanuel, a Cristo, o sea, al periodo del Nuevo Testamento, allí en el versículo 17 dice: el Señor hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es a saber, al rey de Asiria. Verso 18: y acontecerá en aquel día que silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos, a Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Auria o Asiria. Cuando analizamos esta profecía, vimos a las claras que Dios mismo en los eventos mundiales introduce a Egipto bajo un insecto particular, bajo esta figura simbólica de una mosca. Claramente ahí en Isaías 7, versículos 17 y 18, vemos que en el periodo de la era cristiana, en algún tiempo profético desde que se dio la profecía, Dios introduce en los eventos mundiales modernos, en la era cristiana, después de que nace el niño prometido, Emmanuel, en Isaías 7, versos 14 y 15, encontramos que Dios nos introduce a Egipto bajo el símbolo de una mosca y a Siria bajo el símbolo de una abeja. Y cuando entramos a esa parte aprendimos que Egipto, independientemente de su posición política, iba a venir a tener un papel de una mosca. Y aprendimos que el trabajo de la mosca por naturaleza es molestar, y siempre está donde apesta, donde hay basura, donde las cosas no están en orden, ni mucho menos limpio. Así que aprendimos en ese primer estudio de que Egipto en los eventos mundiales proféticos vendría a ser una mosca que iba a afectar, a molestar, a enfadar, y los resultados, aprendimos, serían cruciales tanto para el mundo como para el pueblo de Dios. Esa fue la primera parte que cubrimos. La segunda parte, en esta serie Egipto en Profecía, aprendimos de que la revolución y las protestas, conocidas como la Primavera Árabe en el 2011, y que volvieron nuevamente a surgir en el 2013, no son casualidad. Primeramente, allá en la cercana, el territorio cerca del Medio Oriente, allá en el cercano Oriente, Medio Oriente, y específicamente en el norte de África, allá con Túnez, Egipto, más tarde con Libia, y así se desparramó esta revolución, estas protestas. Y muchos hasta hoy día han estado tan ciegos que piensan que es un evento más. No le han dado importancia profética, cuando en nuestro segundo tema compartimos Isaías 19, versículo 1 y 2. A las claras, una revolución egipcia en profecía. Y miren lo que dice: profecía de Egipto, o sea, carga de Egipto. He aquí el Señor monta sobre una ligera nube y entra en Egipto. Dios mismo se involucra aquí. Y los egipcios
mejor dicho, y los ídolos de Egipto se moverán delante de él y desleiráse el corazón de los egipcios en medio de ellos. Pero mire la profecía. Dios dice, y revolveré, haré una revolución, egipcios contra egipcios. Y no es exactamente lo que empezó a ocurrir allá en el 2011 de manera masiva. Y no ha sido hasta hoy la revolución egipcia, este pleito y protesta entre egipcios contra egipcios allá en esa tierra, lo que ha estado cumpliendo profecía. Noten, la Biblia dice, y revolveré, o sea, permitiré una revolución, protestas, pleitos entre egipcios contra egipcios. Y si no entendió, la profecía sigue diciendo, y cada uno de los egipcios peleará contra su hermano. Es interesante que no solamente cuando empezaron estas protestas fueron entre estos mismos ciudadanos allá en la lejana tierra de África del Norte o cercano al Medio Oriente, donde esto empezó a cumplirse a las claras. Un hermano contra el otro, musulmanes contra musulmanes, árabes contra árabes. Siempre habíamos oído palestinos o árabes, musulmanes contra los judíos y judíos contra palestinos y árabes, pero nunca en este momento moderno, en este tiempo de la era moderna, un conflicto entre musulmanes contra musulmanes. Y esto está tan claro de que lo que derroca el gobierno en Túnez fue la propia gente de Túnez, los propios ciudadanos. ¿Qué me dicen en África? ¿Qué es lo que lleva a Mubarak al destierro, o mejor dicho, a bajarlo del puesto, más tarde allá en prisión? Su propia gente, aún de su propio partido, le dieron la espalda. Pero se vuelve aún más interesante porque se involucra, gracias a la democracia por la que pelearon, se involucra la hermandad musulmana, quien más tarde lleva al poder a Morsi. Lamentablemente, ahí vamos a entrar hoy, veremos que esto tampoco funcionó, y en este mismo momento que estamos hablando, se está derramando sangre, hermano contra hermano, egipcio contra egipcio, musulmán contra musulmán en Egipto. Mis hermanos, ¿casualidad o profecía? Pero esto tendrá una consecuencia mundial. Las secuelas serán vistas, como lo vimos en nuestro estudio anterior, en todo el mundo. Dice Isaías 19, versículo 2, profecía, y revolveré, o sea, traeré revolución o permitiré que vaya egipcio contra egipcios. Y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo. Esto se extenderá de ciudad en ciudad y de reino contra reino. Las consecuencias aún están por verse allá en el norte de África, allá en Egipto, allá en el Medio Oriente, que aunque aparentemente el conflicto es en ese sector del mundo, las consecuencias van a ser mundiales, hasta que involucre, dice la Biblia, reino con reino. Algunos se dirán, bueno, hermano, nunca hemos oído esto. ¿De qué nos está hablando usted? Por eso dice Testimonios para los Ministros en la página 112. Recuerden, nuestro programa se llama Profecía. Y aquí dedicamos esta hora a estudiar profecía. Dice el Espíritu de Profecía, Testimonios para los Ministros, página 112, dice así: los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados.
así como las otras profecías, repito, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Haya luz, quiere decir que al estudiarlas nos va a dar luz, nos va a dar conocimiento. A esto se refiere nueva luz, no algo nuevo y raro, nuevo porque no lo habíamos visto, pero tan viejo como la voz de los profetas, quienes escribieron estas profecías. Debemos estudiar las otras profecías del Antiguo y Nuevo Testamento. Haya luz, sí, haya luz en vuestras moradas. Y oiga el trabajo suyo y mío. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo, brillando sobre las páginas sagradas, abrirá vuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Dicho esto, hermanos, la pregunta es: ¿qué ha estado pasando en Egipto en los últimos días? Ni siquiera en los últimos meses y ni siquiera en los últimos años. 2010, 11, 12. Estamos en el 2013. ¿Qué ha estado pasando? Quiero compartir con ustedes aquí un par de notas. Estoy leyendo en este periódico que viajando lo encontré hace un par de días y creí conveniente compartírselo. Se llama El Nacional. Usted lo puede encontrar en Laredo, Texas. Y dice así, leo esta parte, dice: el caso de Egipto es particularmente trágico. Ahora, escuche el lenguaje que usa este periodista. Gente que supuestamente no está relacionado, de hecho, no creo que tenga una relación el que escribió con lo que está escrito en la Biblia. Ese es el deber de los que enseñamos Biblia. Ver que hay eventos que no se están cumpliendo por casualidad, sino que son profecía. Y dice aquí este periodista, dice: el caso de Egipto es trágico. Las masas que se volcaron a condenar la dictadura castrense de Mubarak triunfaron después de que centenares de jóvenes ofrendaran su vida en las protestas y otros miles fueran a la cárcel. El país, en ese entonces, hablando del 2011, el país celebró por primera vez en su historia milenaria unas elecciones libres, por primera vez. Y la voluntad popular llevó al poder a un movimiento religioso que había sufrido duras persecuciones a lo largo de varias décadas. Los hermanos musulmanes, bajo la presidencia de Mohamed Morsi, en lugar de construir la democracia, Morsi ahora, quien subió al poder gracias a la democracia, en lugar de construir ahora la democracia, el nuevo mandatario y sus colaboradores se dedicaron, escuchen hermanos, se dedicaron a impedirla. ¿Cómo? Siguiendo, de hecho, las consignas de la quinta columna, es decir, del islamismo más intolerante y radical. Los cristianos coptos, el 10% de la población, fueron acosados bajo Morsi, quien subió por democracia, se dedicó a detener la democracia y a perseguir a los cristianos. Los cristianos coptos, el 10% de la población, fueron acosados, perseguidos y algunos asesinados. ¿Sabía usted eso? Se dieron leyes y reglamentos bajo Morsi que, en lugar de respetar los derechos humanos, los violentaban abiertamente, encaminando el país inequivocadamente al reinado de la Sharia, la imposición del velo, la discriminación de la mujer, la desaparición de la enseñanza laica y mixta, la deformación de la justicia y de la información para acomodarlas a la voluntad de los clérigos. En su año de gobierno, Morsi, la hermandad musulmana, que es
una fuerza política, pero vamos a ver qué es lo que acaba de ocurrir con su partido político. En su año de gobierno, Morsi no solo acabó de arruinar la economía, repito, no solo acabó de arruinar la economía y sembrar el caos en la administración y el orden público, sobre todo pese a las protestas en contra del presidente, sirvió de caballo de Troya a los islamistas fanáticos. Mis hermanos, supuestamente quitaron a Mubarak, o mejor dicho, Mubarak, porque estaban cansados con este tipo de gobierno, supuestamente para establecer uno mejor. Y cuando sube, gracias a la democracia, gracias a las protestas que introdujeron la democracia y por el voto popular, sube ahora Morsi, Mohamed Morsi, él en vez de seguir incrementando la democracia, ahora se dedica a detenerla. Y en verdad, hermanos, en vez de mejorar la situación de Egipto desde el punto religioso en su propia religión, desde el punto económico y político, lo degradó, lo derrumbó y lo pisoteó. Encima de esto, empezó a perseguir a cuanto cristiano se aparecía y a cuanto apoyara la democracia. ¿Mejoró la situación de Egipto o empeoró? Ahora, yo no sé si usted sabe la historia de los grandes faraones de Egipto y cómo cambió de una dinastía de dictadurías a un Egipto colonizado, más tarde a un Egipto independiente. Y estamos hablando hoy del Egipto independiente, la República de Egipto. Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo, ya sea por medio de estos estudios o por su propia educación y elección, de informarse. Hay tanta información disponible para nosotros con respecto a Egipto. Yo le invito a que lea la historia. Y es interesante cómo los que han venido a ser presidentes y líderes de Egipto, en vez de mejorar, han empeorado la situación. Así que, ¿de qué se trata hoy la profecía? ¿Están listos? Aquí va. Chiquito pero al punto. Chiquito pero al punto, mis hermanos. Dice aquí lo siguiente. Isaías 19. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. La pregunta es, la pregunta que hace la verdad profética es: si los gobiernos y líderes que han pasado a dirigir Egipto ¿han mejorado o han empeorado a Egipto? Primera pregunta. Segunda, ¿lo que ha estado ocurriendo con Egipto, casualidad o profético? Y tercero, aquí viene la pregunta más fuerte, que ojalá nuestros líderes de nuestra nación y todos aquellos que están a la expectativa sobre Egipto pudieran escuchar este tema, pudieran venir a las Escrituras y encontrar respuesta. ¿Va a mejorar la elección de un nuevo presidente o el que viene, o aún el que venga después del que venga? ¿Será para lo mejor o para lo peor? ¿Qué dice Dios? Leo la profecía. Isaías 19, versículo 1 al 3 dice así: profecía de Egipto. He aquí el Señor monta sobre una ligera nube y entra en Egipto, y los ídolos de Egipto se moverán delante de él, y deslairáse el corazón de los egipcios en medio de ellos. Estarán confundidos, espantados. Está ocurriendo hoy. Verso 2. Y revolveré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano. Está ocurriendo hoy. La última noticia que escuché, que fue, si no me equivoco, el jueves
y viernes, los días de ayer y anteayer, primeramente habían reportado que habían muerto 100, 200, 300, pero en todas estas protestas, el último número es de 600 muertos. A esta mañana han de ser más. Solamente entre los protestantes en Egipto. Versículo 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Hasta ahorita tienen energía, siguen peleando, tienen una causa, pero la profecía dice, el espíritu de toda la nación va a desvanecerse. Está en futuro y en profecía. Se desvanecerá en medio de él. O sea que nuestros ojos y nuestros oídos todavía no hemos visto ni oído lo peor que continuará ocurriendo entre los egipcios hasta el punto que desesperarán. Su ánimo se desvanecerá. Ahorita se sienten una potencia, especialmente el gobierno, los militares, que son los que en realidad están gobernando, se sienten fuertes, grandes, hacen y deshacen. Pero viene el tiempo donde Dios dice que el espíritu de toda la nación de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré. Dios destruirá su consejo. Hermanos, yo no sé, y por eso digo, les recomiendo que lean la historia. Cuando habla aquí que Dios va a desvanecer y destruir su consejo, estamos hablando de aquellos líderes que se reúnen en Congreso para tomar consejo uno al otro y venir con sus leyes. El hecho que un gobierno caiga, como el de Mubarak y ahora el de Morsi, muestra que sus consejos se han desvanecido. Pero lo más interesante es que cuando quitaron, o mejor dicho, hicieron que renunciara Mubarak y se retiró de la presidencia, básicamente lo quitaron, pero él renunció y introducen ahora un periodo interino de gobierno. Y este gobierno lo primero que hizo fue cancelar la constitución egipcia. Estoy hablando del 2011. Más tarde reconstruyen la constitución y entonces comienza una nueva forma de gobierno. Pero la profecía dice que Dios va a venir y va a destruir su consejo. O sea que todo lo que hagan y planeen, sea el viejo o el nuevo gobierno, está destinado al fracaso. Hermanos, miren, aquí solo hay dos opciones. Una, que esto sea cierto, y otra, que esto sea falso. Pero hay tantas evidencias que el Consejo, el Congreso y todos los legisladores de Egipto han fracasado. De otra manera, tuvieran un gobierno estable. Recientemente estaba leyendo en las noticias de que nuevamente, ahora que quitan a Morsi, vuelven a poner todo en pausa. Las leyes, la constitución, y una vez más a reconstruir ciertas leyes para, según ellos, mejorar la política, la economía, las elecciones y el liderazgo que viene en futuro para Egipto. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la profecía? Versículo 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y Dios destruiré, dice, su consejo. Entonces, en desesperación, preguntarán a sus imágenes, a sus magos, a sus pitones y a sus adivinos. Esto muestra, queridos hermanos, de que ellos van a perder la cabeza porque no les va a funcionar y van a ir más allá que sus consejos, sus constituciones, sus leyes. Van a ir ahora a sus religiones, imágenes, ídolos, como también a los pitones, brujos, adivinos, para ver si ellos los pueden guiar. Esto no es difícil de verse en Egipto. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que ver que Dios
no ha dejado nada de lo que ocurre en el mundo fuera de su palabra. Su palabra siempre se ha estado cumpliendo. Así que cuando Dios dice en Testimonios para los Ministros, en la página 112, dice que debemos de estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. Hay muchos hermanos, y aún así, muchos dirán que son pocos, pero hay muchos que saben y entienden que hay que estudiar Daniel y Apocalipsis, pero no les gusta estudiar las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estas verdades están allí para iluminar el sendero del pueblo de Dios, para no desmayar. Por eso Mateo 24, versículos 6 al 8, ¿qué nos aconseja? Primeramente, nosotros no debiéramos de orar para que no haya guerra. Debiéramos agradecerle a Dios que está cumpliendo su palabra. Segundo, mientras la gente empieza a preocuparse por lo que ocurre allá y los efectos a nivel mundial, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, debemos de estar alegres y felices que la palabra de Dios se está cumpliendo. Por eso el Señor dice en Mateo 24, 6 al 8, no se turbe vuestro corazón. Hay muchos hermanos, y de verdad, adventistas del séptimo día, espantados con estos eventos. No informados, espantados. Porque aquel que está informado y sabe que es profecía, sabe que Dios está cumpliendo su palabra, no solo allá, sino también en el pueblo, individualmente. Y ojalá que nosotros no perdamos de vista eso. Muy bien, apunten, hermanos. Aquí viene entonces la profecía que contestará si viniese otro gobierno. Ya vimos la gobernación de Mubarak. Ya vimos que entró Morsi. Y ahora esperan tener uno nuevo. Ya han tenido 2 pasajeros. O sea que entraron porque no había nadie más y han estado ahí por un breve periodo. Entre Mubarak y Morsi hubo uno, les voy a dar el nombre enseguida, y después de Morsi ahora hay un interino, un presidente interino, por un momento. Esto no muestra estabilidad, esto no muestra un buen futuro. Dice entonces, ¿qué viene? ¿Algo bueno o algo peor? Isaías 19, versículo 3 y 4. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus magos, a sus pitones y a sus adivinos. Mire ahora lo que Dios va a hacer. Hermanos, es tiempo que abramos los ojos que Dios está involucrado en todo, incluyendo lo que hace el diablo. O sea, el diablo no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Mire lo que Dios está por hacer. Y esto contestará, ¿va a mejorar un nuevo gobierno? ¿Un nuevo presidente? ¿O va a empeorar la situación? Aquí va la profecía. Isaías 19, versículo 4. Dice Dios, y entregaré a Egipto en manos de un señor, de un líder, de un presidente, de un faraón, de un gobernador. Repito, entregaré a Egipto en manos de un señor duro. Hermanos, esto es profecía. Noten lo que Dios va a hacer. Las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar con el liderazgo de Egipto. Dice Dios, Isaías 19, versículo 4, y entregaré a Egipto en manos de un señor, de un líder, de un presidente, de un gobernador duro. ¿Qué más? ¿Qué otra característica trae el líder que va a terminar toda esta historia con Egipto? Un señor duro, un rey violento se enseñoreará de ellos.
dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Quien no entienda esto, de verdad que se está engañando, esperando que en Egipto las cosas mejoren. Claramente Isaías 19, versículo 4 dice que Dios va a entregar a Egipto a un señor, a un líder, a un presidente, a un gobernador mucho peor que los que han salido, a quienes los egipcios les han llamado duros, dictadores. Ya no los queremos, estamos cansados con su política. Bendito el Señor. Y no es que me dé alegría, pero es que es palabra de Dios, no me puede dar tristeza. Así como el Señor habla, y hablamos mucho que Estados Unidos está en profecía, que esto y lo otro está en profecía, que el Papa está en profecía. Hay gente que se volvió papera, no termina de hablar del Papa. Y todas estas profecías, ¿qué? ¿Dónde están todos esos teólogos que hablan y hablan? Todo lo que hablan es Papa, Papa y Papa. ¿Y qué me dicen de Estados Unidos? ¿Qué me dicen de Egipto que está en profecía? ¿Saben por qué ellos no dan estos estudios? Porque por años han estado diciendo que todas estas profecías ya se cumplieron. Y si no se han cumplido, que el Señor se olvidó de ellas y que esto no tiene nada que ver con nosotros. Les vuelvo a leer, mis hermanos. Isaías 19, versículo 4. Esta es la profecía. Y entregaré a Egipto en manos de un señor duro. Y un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Brevemente les doy una historia de los que han pasado, como líderes, que puedo más o menos compartirles. Uno de los más famosos que tuvimos, de acuerdo a la historia, fue uno que se llamó Mehmet Ali. Estuvo en 1769 hasta 1849. Uno de los que podemos decir creó historia. Luego, más reciente, tenemos a Gamal Abdel Nasser. Fue un militar. Es importante, noten los últimos líderes de dónde han surgido. Fue un militar y estadista egipcio y el principal líder político árabe de su época. El principal líder político árabe de su época. Nació en Alejandría el 15 de enero de 1918 y murió en el Cairo el 28 de septiembre de 1970. Y fue presidente de Egipto desde 1956 hasta su muerte en 1970. Si ustedes creen que este fue malo, ahí les va otro. Anwar el Sadat. Bueno, usted puede creer que fue bueno. O sea, eso depende de cómo usted quiera digerir la información. Pero lo que yo quiero decirles es que quiero demostrarles que lo que viene no es algo mejor. Como de hoy para atrás podemos ver que cada vez que eligen un líder en Egipto, cada vez es peor. Así que se imaginan el que viene. Si tuvieron que darle un golpe de estado a Morsi, ¿era por bueno o por malo? Según ellos. Por malo, porque no le conviene al gobierno, no le conviene a la política de Egipto. Pero es que la profecía de Dios se tiene que cumplir. Todavía ni Mubarak ni Morsi han sido lo peor. Han sido los buenos dentro de lo peor. ¿Se imaginan lo que viene? Otro fue Anwar el Sadat. Escuchen esto. Transcrito frecuentemente como Anwar Sadat, él fue un político y, subrayen, militar, segundo, militar, egipcio que ejerció los cargos de presidente y primer ministro de Egipto desde 1970 hasta su asesinato en 1981. Galardonado con el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos del Camp David, los cuales dieron lugar a una paz negociada entre Egipto e Israel, que va a ser otro tema. Ya viene ese tema que vamos a tener, las consecuencias entre Egipto e Israel, los israelíes en el Medio Oriente.
es recordado en un país como el héroe de la guerra y la paz. Una mixtura hasta 1981. Luego, cuando él muere, que fue asesinado, recuerden eso, entra otro que se llamó, bueno, se llama porque sigue vivo, pero como presidente se llamó Hosni Mubarak. Él sucedió al presidente interino Sufi Abu Taleb el 14 de octubre de 1981. ¿De dónde creen ustedes que él venía? Era un político y militar que ocupó el cargo de presidente de la República Árabe de Egipto. Tras gobernar el país por cerca de 30 años, Mubarak renunció a su cargo el 11 de febrero del 2012 tras una serie de protestas multitudinarias. Mubarak fue internado el 12 de abril al haber sufrido una crisis cardíaca durante un interrogatorio. El 13 de abril de 2011 fue ordenada su detención junto con la de sus hijos Alaa y Gamal, a fin de indagar en los posibles delitos que les imputan. El 2 de junio del 2012 fue condenado a cadena perpetua, oigan bien, por la reprensión de las protestas durante la primavera árabe, en la que murieron más de 800 personas. Esto fue con Hosni Mubarak. ¿Mejoraron las cosas o empeoraron las cosas? Usted concluya. Más tarde, tenemos al primer ministro o presidente de Egipto interino, después de Mubarak, que fue llamado y es Hassem Beblawi. Era un economista, básicamente dice aquí, el economista Hassem Beblawi fue designado primer ministro de Egipto, mientras que el premio Nobel de la Paz Mohamed El Baradei se desempeñara como vicepresidente, informaron medios estatales. Beblawi fue ministro de Finanzas para el gobierno militar entre julio y noviembre del 2011. Ahí está. Fue otro de los líderes que pasó a la cabeza de Egipto. ¿Han mejorado las cosas? Para nada. Miren ahora, llega a la presidencia gracias a la democracia uno de los partidos políticos más radicales, si no el peor. A la cabeza, Mohamed Morsi. Escuchen esto, hermanos. Dice aquí, es un ingeniero y político egipcio. Fue presidente de su país desde el 30 de junio del 2012 hasta el 3 de julio del 2013, día en el que fue derrocado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto. Ahí está, otro líder fuera de la presidencia. ¿Será que todos estos que han pasado porque todavía no ha llegado el de la profecía? Isaías 19, versículo 4, ¿qué dice el Señor? Y entregaré a Egipto en manos de un señor duro, y el rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor de los ejércitos. O sea que la hermandad musulmana no estaba tan lejos de cumplir. Pero si lo que había no les gustó, ¿se imaginan lo que viene si les gustará? Mis hermanos, es increíble lo que está pasando en Egipto. Así que, ya para ir cerrando esta presentación, ¿cómo ve usted el liderazgo entonces de Egipto? ¿Lo ve como un evento pasajero, como un evento más? ¿O lo ve usted como algo profético, como algo que Dios ha dicho algo sobre ello? Mis hermanos, aunque ustedes no tomaran esto como profecía, que les recomiendo que lo hagan porque está en la palabra,
Considere los eventos. En toda la historia del pueblo de Dios, Egipto siempre ha cumplido un papel importante. En los días de Abraham, en los días de Isaac, en los días de Jesús. En los días de la Reforma, en los días ya más modernos, han tenido un papel importante con el pueblo, con la tierra, con los hijos de Dios. Dios mismo en Isaías 7, 17 y 18 los introduce como nación, la introduce como una mosca, porque viene a molestar los intereses no solo locales, nacionales, sino internacionales. Este asunto no va a mejorar. Espérese que entremos al efecto económico que tiene todo este cambio de gobierno. ¿Qué empresa ha podido sostenerse, hermanos y hermanas, con un cambio de liderazgo a cada mes, a cada año, que no duran 2, 3 años? Egipto, poco le falta. Acuérdense que leíamos que la profecía nos dice en Isaías 19, versículo 3, que el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. O sea que lo que viene todavía es mucho más terrible de lo que estamos viendo ahora. Pero lo que hoy quisimos recalcar es que Dios mismo va a permitir un líder, un señor, un rey, un gobernador, un presidente peor de los que hemos visto desfilar en el gobierno de Egipto. Así que la verdad profética les dice que lamentablemente las cosas para Egipto no van a mejorar, van a empeorar. Mire por ejemplo esto. Solo por compartirles unos detallitos. Mire esto. Estoy leyendo todo lo que he leído de Wikipedia, por ejemplo, la mayoría de los documentos, luego de documentos del internet como eltiempo.com. Y aquí dice: el ejército detiene a Morsi primero y ahora y lo acusa de asesinato y secuestro. Yo les pregunto a ustedes, si Mubarak no pudo evitar ser juzgado e ir a cadena perpetua, ¿ustedes creen que Morsi, que apenas duró un año, va a poder evadir las acusaciones de asesinato y secuestro? Luego dice así: las autoridades ordenan 15 días de detención para el presidente derrocado, pero estos fueron añadidos a los que ya había estado. El ejército egipcio tiene detenido al presidente depuesto Mohamed Morsi por acusaciones de secuestro, asesinato de soldados y otros cargos, dijo el viernes la agencia de noticias estatal del país. Los militares, otra vez los militares, habían dicho previamente que mantenían a Morsi cautivo por su propia seguridad. Explíqueme eso, hermanos. ¿Por qué lo tenían detenido? Primeramente por las acusaciones, asesinato y secuestro. Pero luego, cuando le preguntan a los militares que por qué lo tienen detenido, ellos dijeron que lo tienen detenido y cautivo por su propia seguridad. Da risa, pero bueno, así dijeron. El informe probablemente aumentará la tensión justo antes de unas manifestaciones previas para el viernes, en medio de una serie de muestras de fuerza entre los partidarios y oponentes del islamista Morsi, el primer presidente elegido democráticamente en la historia de Egipto. Así que lo que estamos viendo desenvolverse en el Medio Oriente no es común. Todos estos desenvolvimientos han sido únicos y nosotros les decimos, es profético. Ambas partes advirtieron sobre la posibilidad de derramamiento de sangre en el país, metido en una turbulencia política y económica desde la revuelta de 2011 que terminó con 30 años de gobierno de Hosni Mubarak.
La agencia de noticias estatal MENA dijo que los cargos contra Morsi incluían conspiración con el grupo islámico palestino Hamas. O sea, lo están conectando con el terrorismo. Asesinato de prisioneros y oficiales, secuestro de militares y su responsabilidad en incendio en la prisión de Wadi el Natron, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir y leer este informe. Ahora, yo creo, hermanos, si con darle golpe de estado a Morsi desató una segunda ola de protestas, o mejor dicho, una continuidad de una segunda ola de protestas, porque empezaron a protestar los que estaban en contra del gobierno de Morsi, que básicamente eran seguidores de el anterior partido de Mubarak. Estos vienen a protestar, se da un golpe de estado a Morsi. Ahora los seguidores de Morsi vienen y salen a las calles a protestar en favor de Morsi y a pelearse con los policías, a matarse con los militares y a matarse y pelearse con sus propios hermanos musulmanes, egipcios. Hermanos, ¿saben lo último que acaban de hacer? Les leo. Estoy leyendo en eltiempo.com, dice así: gobierno, el interino que está ahorita, imagínense, todavía no están en poder y miren lo que ya están haciendo. El gobierno interino propuso disolver a los hermanos musulmanes tras los disturbios en los últimos días. ¿Saben lo que eso quiere decir? No solo les quitaron al líder como presidente porque le dieron golpe de estado. No solo los querían quitar de las calles para no protestar mientras los otros sí estaban protestando contra Morsi. Y ahora se han propuesto disolver, si no es que ya lo hicieron, a la hermandad musulmana, que es lo que decía un partido político de los más radicales entre los musulmanes. Pregunta: ¿esto va a ayudar o va a empeorar? ¿Qué liderazgo en sus 5 sentidos que está aprendiendo de las lecciones del pasado va a disolver en plena crisis política un partido que está protestando por el que acaban de derrocar? Indiscutiblemente, hermanos, que esto solo va a poner las cosas en una posición terrible. Para ir terminando, ya vamos cerrando aquí. Ya vamos cerrando. Aquí también en eltiempo.com hay otra noticia que se titula: la rabia se extiende ante el cerco a los islamistas egipcios. Por ejemplo, yo no les comenté que la policía, miren lo que hizo con esta gente. Policía expulsa a islamistas de mezquita asediada en Egipto. Es como que usted fuera a su iglesia. Aparte de los conflictos que tiene con otros, usted va a su iglesia, viene la policía y los expulsa. ¿Cómo creen ustedes que está esa gente? Primero empiezan a protestar en favor de Morsi, en contra de los otros protestantes egipcios que estaban en contra de Morsi. Ahora los empiezan a sacar de sus iglesias. Proponen, necesito ir a ver las noticias si ya lo hicieron, disolver el partido político de los hermanos musulmanes. ¿En qué va a quedar esto? ¿En qué va a estallar? Se está diciendo que hay una gran probabilidad, y yo lo dejo como probabilidad, de que estalle en una guerra civil. Muy bien. La rabia se extiende ante el cerco a los islamistas egipcios. Choques en desalojos a partidarios de Morsi, poner a Egipto en un callejón de difícil salida. Miles de personas se encaminaban con paso ligero hacia el puente el 6, dice aquí, de octubre, que comunicaba directamente con el lugar que los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi habían convertido
en el último mes en su principal campamento y bastión de la capital. Y así sucesivamente usted podrá allí leer esa noticia. Creo que tendríamos que revisar ahí la fecha del 6 de octubre, pero esto fue publicado agosto 17 del 2013. Bien. Luego, otro detallito que quisiera aquí compartir está en CNN. Dice lo siguiente. CNN dice así: el análisis del escenario de las protestas en Egipto. Y comenta lo siguiente: en entrevista con CNN Chile, Kamal Kumsille, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, profundizó en el escenario de las protestas en Egipto, que en la última jornada fueron reprimidas, dejando a casi 270 personas muertas. Kumsille remarcó que el escenario en Egipto no es claro y no se puede anticipar si habrá una guerra civil o una creciente imposición autoritaria de las Fuerzas Armadas para imponer cierto orden. Además, recalcó que el gobierno de Morsi influyó en lo que sucede actualmente, tras decretar nuevos poderes para la presidencia a fines del año pasado, generando una violencia sectaria, ataques coordinados de la hermandad musulmana y una imposición de una visión de sociedad que no compartía la mayoría. Kumsille además remarcó que todos los sectores de la sociedad egipcia han tenido la posibilidad de manifestarse, por lo que no se puede hablar de golpe de Estado fácilmente, y que Estados Unidos está complicado debido a su alianza estratégica con el ejército egipcio que se remonta a la década de 1970. ¿Qué quise recalcar de esto? Hay una posibilidad de una guerra civil. Pero bueno, hermanos, yo creo que usted puede ir y leer el resto de todas estas noticias recientes en cumplimiento de la palabra. Lo dejo con lo siguiente: eventos de los últimos días. Dice así, evento de los últimos días, página 12. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Hermanos, el hecho que haya muerto Chávez, el hecho de que algunos países han aparentemente hecho silencio en los últimos días y meses, como en Sudamérica o en el Caribe o aún en Centroamérica, esto no quiere decir que no pueda extenderse algo más grande de lo que hasta ahorita hemos imaginado, basado en lo que está ocurriendo en Egipto. En nuestro estudio anterior vimos que hubieron secuelas de estas protestas que también se llevaron a cabo, ¿dónde? Allá en China, en Colombia y en muchos otros países sudamericanos. Y todo como resultado de lo que empezó en Egipto. Así que apenas sospechamos lo que viene, dice el espíritu de profecía. Evento de los últimos días, página 12, dice así: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que viene para Egipto? Le leo porque ya lo expliqué. Isaías 19, versículo 4. Y entregaré a Egipto en manos de un señor duro. Un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, este fue el tema. El liderazgo en Egipto está en profecía. El que viene, ¿vendrá para lo mejor o para lo peor?
basado en la palabra, usted llegue a sus propias conclusiones. Ha sido un placer, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima con otro tema de interés profético. Nos vamos a arrodillar y nos despedimos con una oración. Amantísimo Padre, humildemente le imploro el perdón de mis pecados, el perdón de los pecados de su pueblo, de la iglesia, de mi familia, de sus hijos. Ayúdenos a estar en paz con usted, Señor, al ver estos eventos desenvolverse, estallar y cumplir profecía. Ayúdenos a por lo menos ver que lo que usted dice se cumple. Si estas cosas, aparentemente sin ninguna relación con la iglesia, se están cumpliendo, ¿cuánto más aquellas que usted ha hablado de su pueblo? Por favor, salve a su pueblo. Por favor, que su misericordia se pueda manifestar si aún no es tarde en esta nación, Señor, que los eventos involucran al mundo finalmente. Ayúdenos a abrir los ojos, ayúdenos a amar su palabra y por favor, Señor, a cualquier alma que esté buscando a Cristo, la salvación, la verdad, el conocimiento de la verdad presente en este tiempo, pueda ser dirigida a la fuente de la luz de la verdad en tiempos como estos. Y aún, Señor, si alguien de los creyentes, hijos suyos, están en estas tierras, pueda su misericordia extenderse y a los que estamos de este lado podamos abrir los ojos, porque nuestra redención está cerca. Bendíganos entonces, bendiga a los oyentes, aún aquellos que van a ver el estudio en los días siguientes, que puedan recibir su bendición en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un placer, será hasta la próxima. Bendiciones. Y esta familia Wilbon no es que se fueron para allá.